depende de la región donde se encuentren. Depende de la región donde se encuentren. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos, a amigos, hermanos, muchas familias también. Estamos aquí para empezar el taller de finanzas en el hogar. La verdad que es una gran alegría tenerlos a todos y gracias a la iniciativa de hermanos como hermanos Lewinsky, Olivardo Ortiz, que ellos han tenido la iniciativa de que todos los ministerios en español en los Estados Unidos, las iglesias de Boston, Nueva York, Miami, Orlando y todas las iglesias en Latinoamérica, por eso tenemos hermanos de México, de La Paz, Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de todas las regiones, la verdad. Queremos darles la bienvenida, estamos felices de empezar, así que siéntanse bienvenidos. Sí, bienvenidos a todos. Y la verdad que es un honor poder participar de este taller, mucha alegría también poder aprender sobre cómo planear, organizar Ujú. nuestras finanzas, dar lo mejor a Dios, dar de corazón, con humildad. Estamos siempre aprendiendo y viendo cómo acercarnos más a Jesús y crecer más hacia Él. Así que bienvenidos a todos, que tengamos un corazón humilde, deseosos de aprender, deseosos de seguir honrando a nuestro Ujú. Dios, no solamente con nuestra vida, sino también con nuestras finanzas. Así es. Así que bienvenidos y Vamos a orar, por favor acompáñenme en una oración a todos. Padre, estamos tan felices de vernos unidos, que estamos de diferentes lugares. También gracias por la bendición de la tecnología, que podemos usar esta herramienta para ganar a muchos más amigos, para estar conectados y también para poder ayudarnos de los diferentes recursos que tenemos. Padre, estamos tan felices de tener tantos hermanos, amigos en esta oportunidad y que estés con Raúl, con Nidia, que nos van a traer el taller Dios de Finanzas para inspirarnos, para desafiarnos, para amén. motivarnos. Así podemos desarrollar más lo que vos querés en tu corazón. Padre, te agradecemos enormemente por haber apartado este tiempo, Señor, esta instancia de querer conocerte mucho más. Gracias también por la oportunidad de contar con amigos, Señor, como Raúl y Nidia y Ujú, tantos otros que hay reunidos en esta tarde, esta noche. ujú. Padre, ayúdanos a poder verte, Señor, a poder reconocerte, a poder reconocer en nuestros corazones cuánta necesidad, cuánta falta nos hace de arrepentirnos, Señor. Así es, Seguramente hay mucho que necesitamos aprender y que no estamos viendo. así Pero es. más que nada, Señor, ayúdanos a honrarte en nuestros corazones, en nuestras finanzas, en nuestras vidas, Ujú. en la familia, en la iglesia, Padre. Ayúdanos a ser más como tu Hijo Jesús. Señor, te agradezco enormemente la oportunidad que contamos, el honor, Señor, que nos da, Señor, para seguir amándote en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, hermanas, amigos, muy buenas noches y tarde, ¿verdad? Mi nombre es David Bushberg, compueblano, amigo, hermano cercano de esta pareja tan especial que en esta tarde nos van a llevar un mensaje de verdad muy rico en vivencia, ¿verdad? Y en sabiduría para nosotros. Raúl y Nidia. Ellos, pues, son una pareja joven en el Señor. Raúl tiene 32 años y Nidia tiene 33, pero este es de bautizados, aunque también se ven muy bien. Ellos llevan casados 29 años. Tienen dos hijos varones. El menor de 22 años, con lazos bien fuertes y bien cercanos, ¿verdad? En Argentina. Y el mayor tiene 27 años, ya todo un abogado, un licenciado. Raúl y Nidia, pues, han tenido el privilegio de servir básicamente en todos los ministerios de la iglesia desde sus comienzos, ¿verdad? Raúl fue ministro y luego administrador de la iglesia de Puerto Rico por 14 años. Y durante este tiempo, él también apoyó en la administración de la iglesia de islas cercanas como San Tomás y las Vírgenes Americanas y Santo Domingo en la República Dominicana. Actualmente dirigen la Iglesia de Cristo en Puerto Rico, en Isabela,
Este pueblo está al noroeste de la isla, aproximadamente a 1 hora y 40 minutos de San Juan. Yo estoy en San Juan. Ellos están ahí y ellos pues también laboran en apoyando, ¿verdad?, lo que es el pastoreo, ¿verdad?, de la iglesia. Nuestra hermana Nidia, como profesional, pues ella se desempeña en una firma de arquitectos e ingenieros como consultora de cumplimiento ambiental y permisos de desarrollo de proyectos. Raúl es contador, él tiene ahora mismo su propio negocio de mantenimiento de piscinas o albercas, ¿verdad?, como también muchos le conocen. Ambos, pues, ricos en la fe. Esta noche nos van a estar enseñando sobre con las escrituras y la palabra de Dios, esas experiencias de vida que probablemente, ¿verdad?, muchos nos identifiquemos con ella, y esperamos que este sea un manjar espiritual y sobre todas las cosas que nuestro Señor se glorifique. Así que les dejo a nuestros hermanos Raúl y Nidia Vázquez. Saludos a todos, hermanos, amigos allá conectados de las diferentes partes de Centroamérica, Suramérica, grupos latinos en Estados Unidos, el Caribe. Para Nidia y para mí es un placer poder compartir con ustedes y compartir lo que la palabra nos enseña. Definitivamente no hay una fórmula mágica. Lo que vamos a estar compartiendo posiblemente ya lo has escuchado, posiblemente ya te lo han enseñado, posiblemente te lo han dado como consejo en algún momento de tu vida. Pero lo que queremos es traer lo que la palabra nos enseña. ¿Qué es lo que la palabra habla sobre las finanzas en la vida de cada uno de nosotros? Para mí es importante, yo que soy un empresario ahora y un ministro, pero a la misma vez contable, puedo ver la enseñanza del mundo, lo que la sociedad nos enseña con relación a las finanzas, pero puedo ver lo que enseña la palabra con relación a las finanzas. Y tengo muchas escrituras en mi mente cuando se tratan de las finanzas. Y yo creo que es muy importante que podamos entender con relación a lo que significan las finanzas para Dios y para la vida de un discípulo. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué alegría estar con ustedes. Es un gozo, es un privilegio, es un placer. La verdad es que nosotros sabemos que es Dios el que nos ha puesto aquí. Nosotros no somos nadie. Estamos orando para que Dios utilice este taller para llenar necesidades específicas en sus corazones. Pero lo más importante que queremos transmitir es el corazón de Dios a través de las escrituras sobre el tema de las finanzas. Y es asombroso ver que Dios, uno de los temas que más abunda en la palabra es el tema del dinero. Del dinero se habla más que de la misma fe. Del dinero hay más de 2.500 referencias en la palabra de Dios. Así que si hay tantas referencias, es porque Dios entiende que esto es importante para el ser humano. Recordemos que Él nos diseñó y Él sabe exactamente cómo funcionamos. Por tanto, Él también dejó en la palabra las instrucciones de cómo manejar este tema. Así es. Y como vemos en la escritura que tenemos, ¿verdad? Como base para esta clase, que es en Proverbio, que habla sobre ¿verdad? La pobreza y sobre aquel que no utiliza correctamente el dinero. Lo estoy buscando ahora aquí en la escritura, porque se me cambió dice en Proverbios, en Proverbios 21, versículo 20, dice: riqueza y perfume hay en casa del sabio, y en la casa del necio solo hay despilfarro. Y yo creo que ya Dios nos está enseñando desde un principio en la palabra cómo debemos manejar nuestras finanzas. Así que voy a estar compartiendo con ustedes la pantalla en este momento para poder entonces entrar directo a la clase. Construyendo mi futuro y mi dependencia. Cuando hablamos construyendo mi futuro, estamos hablando de un futuro, ¿verdad? Financiero, de una manera de cómo nosotros llegar a un momento que podamos mantenernos, ¿verdad? Y sostenernos en el futuro.
¿Sabe? Como todos vamos a llegar a ser gente adulta o mayores y, ¿verdad? Y la situación económica, como estamos viviendo en estos tiempos, pues todo sigue creciendo, ¿no? Aumentando. Pero es muy importante que nosotros desde muy temprano, y algunos que, ¿verdad? Que hemos llegado adultos ya al cristianismo, pues podamos ir teniendo esa construcción de nuestros ahorros. Pero también dependencia en Dios, que es lo primordial aquí. Tenemos que depender de nuestro Dios. Algo que he aprendido con relación a las finanzas en mi vida es que en todo momento Dios me provee lo que necesito. Tengo un proverbio que me encanta, que siempre le digo y siempre lo hablo en voz alta y digo que Dios, dame lo que necesito, ni me des de más ni me des de menos, porque si me das de más me puedo olvidar de usted, pero si me da de menos me puede hacer pecar contra usted y hacerme robar. Así que por eso no soy un rico, porque creo que Dios me da lo que necesito, lo necesario para comer y para vivir. Pero cuando yo miro en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió, Dios le daba exactamente lo que necesitaban. Coge una codorniz, no cojas 10. El pan, el maná, coge tanto. O sea, le dio unas instrucciones específicas y lo que decía era coge lo que necesitas para el día. Así que Dios nos va a proveer constantemente en nuestra vida lo que necesitamos. Y muchas veces, ¿verdad? Queremos de más. Así es el mundo. Eso es lo que enseña las riquezas. Eso es lo que enseña el mundo en el cual estamos viviendo. Y bueno, y nosotros necesitamos aprender a ver la mentalidad de Dios en este tema para poder glorificarlo a Él. Así es. Eso se trata. Nosotros, no importa en la etapa en que estemos, ya sea que estamos en una etapa de universitarios, estamos en una etapa de solteros, ya sea que somos un matrimonio joven, apenas comenzando en esa carrera matrimonial, o seamos una pareja que ya lleva mucho tiempo. Todos necesitamos tener conciencia de cómo vamos a manejar nuestro dinero, porque el fin siempre es glorificar a Dios. Y hasta que nosotros no aprendemos a tener la mente de Cristo en esta área, es mucho más difícil poder dominar esta área en nuestra vida. Por eso vamos a ir a las Escrituras. Un punto muy importante que Nidia estaba tocando. A nosotros, como discípulos, nos ha tocado vivir todas las etapas. Hemos sido universitarios, solteros, ¿verdad? Solteros profesionales y luego casados. Así que sí podemos entender, porque hemos pasado por ese proceso, lo que es vivir como un universitario y no tener $1 o $1 encima para ni siquiera tomarnos un refresco, o aún para poder coger el subte, como decimos allá en Argentina, ¿verdad? O el micro, o el autobús, o el subway en Nueva York, o la guagua en Puerto Rico, ¿verdad? Así que sí podemos entender porque lo hemos vivido. Pero, ¿sabes? Todavía tenemos todo nuestro cuerpo, todavía ya llevamos 29 años y Dios sigue bendiciendo y dándonos lo que necesitamos. Así que, como dice Nidia y como compartía, es importante entender qué es lo que dicen las Escrituras y cómo debemos vivir como discípulos con el dinero que nuestro Dios nos da. ¿Sabes por qué hablar sobre la mayordomía? Mayordomía, un título que muchas veces escuchamos y no entendemos. ¿Por qué hablar de la mayordomía? ¿Sabes qué es ser un mayordomo? ¿Alguien sabe lo que es ser un mayordomo? Pues mira, todo el que haya trabajado para cualquier persona o para cualquier empresa es un mayordomo. Mayordomo es aquel que administra los bienes de otro. En otras palabras, un contable, un administrador o un empleado que lo pongan a cargo de un área en esa empresa. Pero también somos mayordomos dentro de la iglesia, cuando nos dan el cuidado de la ofrenda, cuando nos dan el cuidado de la Santa Cena, cuando nos dan el cuidado de los equipos de la iglesia o de las sillas para ponerla, ¿verdad? Somos mayordomos. Así que es aquel que administra los bienes de otro. Esto cambia tu perspectiva acerca de lo que tienes. Cuando entendemos que somos mayordomos,
¿verdad? Y que lo que estamos administrando no es nuestro, pues la perspectiva de lo que tenemos en nuestras manos cambia. Por ejemplo, yo soy contable. Cuando yo hago contabilidad, cuido por los bienes de todos esos clientes que yo tengo a mi cargo. Pero da la mala pata que no cuido de mis bienes, los gastos, no los trabajo correctamente. Como dice ese refrán, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Pero Dios nos llama a ser nosotros cuidadosos con eso que tenemos, que no es nuestro. Sí, enfatizando lo que dice Raúl, es que Dios nos llama a nosotros a ser administradores, mayordomos. Y cuando lo tenemos bien claro, entonces miramos diferente las cosas que tenemos. Un mayordomo es responsable de todo lo que sucede en la casa de su señor. Él es el que administra, él es el que cuida, él es el que está segundo ahí, cuidando de todos los asuntos de su señor. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a cada uno como discípulos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni siquiera a nosotros mismos. Podemos decir que somos dueños de nuestro propio cuerpo. Al contrario, sabemos que la palabra de Dios enseña que ya no pertenecemos a nosotros, que ahora somos esclavos de nuestro Señor. Y asimismo somos mayordomos de todo lo que tenemos, porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios. De Dios. Así que ese llamado lo tenemos que... nosotros tenemos que actuar con toda responsabilidad y ver que Dios nos está exigiendo que nosotros cuidemos de cada cosa que tenemos porque nos los ha dado. Mira cómo dice la escritura en Primera de Crónicas 29:14. Este es David, ¿verdad? Trabajando para el templo del Señor. Ahí más adelante la escritura dice que David dio de su dinero, dio de lo que él tenía. Y el pueblo, por el ejemplo de David, empezó a traer dinero para poder, o sea, oro, todo lo que necesitaban para la construcción del templo. Pero mira en esta parte de la escritura que David habla. Dice Primera de Crónicas 29:14. Pues, ¿quién soy yo, que es mi pueblo, para que seamos capaces de ofrecerte tantas cosas? David preguntando, en realidad, todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido. David, muy humildemente, a pesar de todo el dinero o de todo el oro que entregó para la construcción del templo de Dios, todavía estaba consciente y decía, lo que te estoy dando es algo que ya tú me habías dado, ¿verdad? En realidad todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido, sabiendo que nada es tuyo, sino que todo le pertenece a Dios. ¿Cómo piensas acerca del dinero? Te conviertes en un mayordomo de sus bienes automáticamente, porque ya entiende que lo que tú estás recibiendo, el trabajo que tengo, el dinero que recibo por ese trabajo, las propiedades que tengo, ¿verdad? Todo lo que he recibido no es mío, es de Dios. Y Dios te lleva a vivir en una casa grande, ¿verdad? Que es su casa. Y en esa casa tú tienes techo, tú tienes comida, tú tienes todo lo que necesitas. Pero en agradecimiento a todo lo que hemos recibido de nuestro Dios, nosotros nos convertimos en esos mayordomos. Nosotros tenemos la bendición de contar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para poder hacer toda clase de bien. Por ende, tenemos todo lo necesario para nosotros hacer esa responsabilidad que Dios nos ha dado con mucha alegría, con entusiasmo, con mucha deseo, un deseo bien grande de querer hacer las cosas bien, solo para que Dios se lleve la gloria. Ahora, ¿qué es mayordomía? Mayordomía, dice Mateo 25:23, en Dios habla hoy. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Mateo 25, versículo 23.
Y cuando leemos todo, podemos leer completo, ¿no? La historia. Vemos que Dios, aquí están hablando y dando un ejemplo de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Mayordomía es tener la perspectiva correcta en cuanto a lo que consideras tus propiedades, que en realidad son de Dios. Mayordomía es tener la perspectiva correcta en cuanto a lo que consideras tus propiedades, que en realidad son de Dios. Sabes, cuando leo ese significado, pienso en Hechos. En Hechos, cuando los hermanos vendían todo lo que tenían y lo ponían a la disposición de los apóstoles para que la iglesia lo utilizara de esa manera, para poder ayudar a aquellos que eran necesitados, para poder ayudar a avanzar, para poder pagar esos ministros, lo que fuera para lo que necesitaban. Esos hermanos estaban dispuestos y dieron todo, y lo leemos en las Escrituras. Y yo me pongo a pensar, ¿cuánto doy yo de todo lo que tengo? ¿O cuánto estoy dispuesto a despojarme y entregarlo? Pero cambia mi mente cuando yo digo, todas las propiedades que tengo no me pertenecen, son de Dios. Y fíjense cómo aquí lo que Dios reconoce, o lo que Jesús reconoce de este servidor es su fidelidad. Así es. Quiere decir que este servidor obedeció las palabras de su Señor al pie de la letra, se mantuvo fiel al propósito de su Señor y al final, por su fidelidad, fue premiado. Y eso es a lo que Dios nos llama, a nosotros ser fieles con lo que Él nos ha dado. Ya Él ha cubierto todas nuestras necesidades y aún las que nosotros nos sentimos que nos hace falta un poquito más aquí o allá, Dios se va a encargar de suplirlas en la medida en que nosotros seamos fieles con lo poco que hemos recibido o lo mucho que hayamos recibido. En realidad, el punto es cuán fieles somos con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es interesante porque vemos entonces a este empleado que lo que tengo, decía, lo que tengo es de él, no es mío, porque él es quien me da todo. Así que Dios nos lo da todo. Dios nos llena de bendiciones, Dios nos da lo que necesitamos, está constantemente cuidándonos, son promesas de Dios. Así que lo que tengo es de él, porque él es quien me da todo. Lo hago porque de él es todo. Por él y para él son todas las cosas que tengo o lo que hago en mi vida. Por eso la escritura que dice, ya que aquel murió por todos, por consiguiente todos han muerto, ¿verdad? Así que en Corintios es lo que realmente nos debe llevar. Cristo murió por todos, por consiguiente todos han muerto. Así que ¿de quién pertenecemos? Pertenecemos a Cristo, pertenecemos a nuestro Dios todopoderoso. Punto de vista de Dios. En este punto quiero traer que tenemos que ver en nuestras vidas el punto de vista de nuestro Dios. Cuando nosotros podemos ver el punto de vista en la Escritura, en la palabra de Dios, vamos a entender cómo manejar nuestras finanzas. Vamos a comprender cómo trabajar con ellas. Deuteronomio 5, 32, 33. Así que pongan en práctica todo lo que el Señor su Dios les ha ordenado, sin desviarse de ello para nada. Sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que Él les va a dar en propiedad. Esto es Moisés hablándole al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Dice, pongan en práctica todo lo que el Señor su Dios les ha ordenado. Sabe, Dios ha ordenado, ha puesto en la palabra mucho sobre el dinero, mucho sobre las finanzas, mucho de cómo trabajar en dar, en ayudar al prójimo, ¿verdad? Y no solamente estoy hablando de dinero, sino de nuestros talentos también, de nuestros dones, porque no todo se trata ¿verdad? De dinero. Posiblemente soy una persona pobre, no tengo que dar, como la viuda que solo dio sus monedas, lo único que tenía,
de sus monedas de cobre. Y Jesús dijo, ella ha dado todo porque lo dio con el corazón. Ahí no vemos en la Biblia que ella pasó hambre. No vemos en la Biblia que se murió. No. Vemos que Jesús plasmó en la palabra a una mujer que entregó todo su corazón para Dios. Entregó todo lo que tenía. Ella estaba confiando en Dios porque entendía la escritura, entendía el punto de vista de Dios, y por eso ella dijo, si Dios dice que me va a cuidar, aquí está su diezmo. Voy a entregar lo que tengo y que Él me provea lo que necesito. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa actitud en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vender todo lo que tenemos y entregarlo para el Señor? Se nos hace difícil, no es tan fácil, pero tenemos que ver el punto de vista de nuestro Dios. Y Dios nos entrena a través de la manera en que nosotros manejamos el dinero. Así es. Dios está buscando forjar nuestro carácter. Fíjense cómo esta escritura vuelve y habla acerca de cuán fieles debemos ser, cuán obedientes debemos ser a la palabra de Dios, a sus instrucciones, a lo que Él nos ha dicho que debemos hacer cuando recibamos una bendición. Entonces, el dinero o las finanzas también son un instrumento de Dios para ir forjando en nosotros esa misma manera de pensar de Él. Si nosotros aprendemos a pensar como Él, si nosotros vemos las cosas de una manera espiritual y no simplemente la parte material, entonces vamos a tener la dimensión de cómo Dios piensa. De hecho, pienso que como Dios ha mencionado tantas veces o hace tantas referencias al dinero en su palabra, creo que Dios siempre está consciente de que nosotros somos débiles en esa área. Y por ende, Él dio mucha escritura para nosotros poder crecer en esta área y aprender a pensar como piensa Él. Por ende, es un reflejo de nuestra relación con Él, la manera en que nosotros manejamos ese dinero. Debemos siempre buscar acercarnos más a Él, acercarnos a su manera de pensar e irnos transformando de esa manera para poder hacer lo que Él quiere con lo que Él nos ha dado. Cuando nosotros no tenemos un buen manejo de nuestras finanzas, ¿verdad? Y que se ve por fuera, refleja lo que hay adentro en el corazón. Refleja cómo estamos espiritualmente en nuestras vidas. Porque las finanzas van a reflejar cómo nosotros nos comportamos en nuestras vidas. No estoy hablando de que no tengo suficiente dinero, porque aún alguien que no tiene mucho dinero o que es pobre sabe manejar sus finanzas. Pero espiritualmente, si por fuera es un desastre, significa que por dentro en nuestra vida espiritual no anda bien. Es una relación. Dios nos está llamando a que nosotros caminemos espiritualmente, caminemos confiando en Él, que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos, pero también nos está llamando a ser sabios y que manejemos nuestro dinero correctamente. Y entrando en eso, vamos tomando préstamos, ¿verdad? Vamos a entrar ahora en lo que es la manera en cual muchas veces no somos responsables en manejar las finanzas para nuestro Dios. Vamos a entrar un poquito más prácticos y vamos a entrar en cosas, ¿verdad? En escrituras aquí. Pero tomando prestado, ¿qué dice la palabra con relación de tomar prestado? En Romanos 13:8, nueva traducción viviente, dice, no deban nada a nadie. Estoy en Romanos 13, versículo 8, nueva traducción viviente. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse
Parece que estamos teniendo un poquito de problemas técnicos con Raúl allá en Puerto Rico. Así que le vamos a dar unos minutos que se puedan reconectar. Y creo que David tiene algún anuncio que le quiere comunicar a ustedes. David, si puede abrir el micrófono para que la gente se entere. Sí, hermanos, sí, esperamos que pronto entonces Raúl pueda entrar. Le escribí esperando que me conteste. Sí, recuerden, ¿verdad? La había escrito en el chat, pero gracias, Alberto. Las preguntas las vamos a ir escribiendo por el chat y luego, pues cuando terminemos, entonces se van a estar contestando. Igualmente, ¿verdad? De algún tema pues más privado lo pueden enviar directamente a mí, ¿verdad? Va a ser completamente confidencial la pregunta, pero entonces que sí nos podamos todos aprovechar de esa sabiduría, ¿verdad? Y que podamos aprovechar entonces a nuestros hermanos, ¿verdad? Que tienen mucha experiencia, que nos puedan ayudar en todos los aspectos. Así que déjame ver si él me contesta ya mismo. Bueno, también es el plan de Dios, nos estaba paleando, ¿eh? Pero estaba muy bueno la lección. Oh, se le fue la electricidad, me acaban de escribir. Uf. Esto, déjame ver cómo, a ver si se podrán conectar. Bueno, me recuerda a mi país. No sé si alguien más se puede relacionar con Raúl ahora mismo. Tenemos que simpatizar con Raúl. Sí, se están tratando de conectar con otro servicio de internet, así que esperamos que ya mismo ellos Ok, puedan unirse. qué bueno. Sí, acá en Puerto Rico, desde que pasó María, hizo mucho daño y hemos estado con muchos problemas de electricidad y ahora con el calor y toda la gente con aires acondicionados, pues hay mucha más demanda de lo que se produce y entonces están haciendo cortes en diferentes áreas para que no se caiga todo Puerto Rico, como ya pasó una vez. Estamos trabajando con eso, pues, ahora en estos tiempos. Así que me den un minuto. Ya mismo ellos se conectarán. Ay, Katiuska pregunta que si estamos cerca de la casa. No, yo estoy por acá por San Juan. No sé si Rubén, ¿tú tienes electricidad? Y ya mismo. Ahí ya está Raúl, ahí ya entró. Ahí entró Raúl. Sí. Pero estás muteado, Raúl. Estás en silencio. Ahora me escuchan, ahora. Bueno, bienvenidos a la situación que estamos viviendo aquí en nuestro Puerto Rico de hoy. Se está yendo la luz todos los días. No esperaba que eso iba a pasar en esta noche. Así que puedo dejarlo así o puedo ponerle esta foto. La mía, foto, pues, más hermosa, ¿verdad? Pero no es la más bella, pero ellos van a ver la presentación. Ahí por lo menos pueden ver la presentación, así que los voy a volver nuevamente donde nos quedamos para continuar. Perdonen los inconvenientes. Aquí estamos. ¿Están viendo la presentación?
Todavía. Denme un minuto entonces. Share. Pero ahora sí. Ahora sí, ok. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Vamos a ver por acá. Disculpe. Bueno, disculpe, pero estamos aquí. Esto es parte de, no vamos a parar, porque la palabra del Señor la vamos a seguir llevando hasta en la oscuridad como en el primer siglo. Así era que hacían los hermanos del primer siglo, con vela, con quinqué, ¿verdad? Tenían la palabra del Señor. Tomando prestado, ahí fue nos quedamos. Romanos 13:8, nueva traducción viviente. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Como cristianos, como cristianos no debemos tomar prestado. Debería ser una excepción y no una regla en nuestras vidas. Romanos nos habla sobre eso, que no tomemos prestado. Y en otras palabras, eso debe ser nuestra última opción. Y de eso vamos a hablar ahora más adelante con relación a las deudas, ¿verdad? No tengas deudas sin saldar, o sea, que no tengas ninguna deuda que debas. Mi papá me enseñaba siempre, me dice, si no tienes con qué pagarlo, no lo cojas prestado, ¿verdad? Y yo creo que es importante en la vida de cada uno de nosotros, como nos enseña la palabra, es que no cojamos prestado. Solamente la única deuda que debemos tener es la de amor, es lo que dice la palabra. Y nosotros, si estamos buscando ser disciplinados en nuestras finanzas, es muy importante que tengamos un presupuesto y que seamos bien realistas en cómo, ¿verdad? Cuáles son esos gastos y cómo vamos a hacer esos pagos, cómo vamos a distribuir nuestro dinero durante la semana y no tener una expectativa falsa de que el dinero va a llegar, de que alguien me va a resolver, de que puedo tomar prestado, de que, ¿verdad? Puedo tomar un préstamo. Porque si vivimos con esa costumbre, lo único que vamos a hacer es hacer crecer la deuda. Y tenemos que aprender a manejar lo poquito que tengamos, manejarlo sabiamente. Pide ayuda, pide consejo, busca opciones, ¿verdad? Que no te vuelvas dependiente de otros recursos que al final terminen dañando tu crédito o quizás hasta no pudiendo pagar esos préstamos o ese dinero prestado que te dio un hermano y que por ende te dañe también tu reputación, ¿verdad? Que dañe también tus relaciones con los hermanos. Así que seamos sabios en este aspecto. Tipos de deudas, ¿verdad? Hablamos ya de no tomar prestado. Deudas legítimas. Para llenar necesidades reales son las deudas legítimas. Proveer para esas necesidades básicas de la vida. Por ejemplo, la hipoteca de una casa es una deuda legítima. Oye, necesitamos un techo, ¿verdad? Necesitamos un lugar. Yo siempre pienso que si yo puedo pagar una renta, entonces puedo pagar una hipoteca. Entonces prefiero pagar la hipoteca para que esa propiedad sea mía y poder utilizarla para el reino de Dios, ¿verdad? Así que para llenar necesidades, deudas legítimas, para llenar necesidades reales y proveer para esas necesidades básicas de la vida. Como dije, la casa, la hipoteca, para permitirnos ganarnos la vida. Por ejemplo, un préstamo para la universidad, para la educación. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a yo progresar y poder conseguir un mejor trabajo y ende poder producir un poco más de dinero. Recordando siempre que ese dinero que produzco me lo da el Señor y el Señor se va a ocupar siempre de cuidarnos y de proveernos lo que necesitamos. Así que para permitirnos ganarnos la vida, un auto sería también para ganarnos la vida.
Hoy día la gente está haciendo Uber, están, ¿verdad? De transportista, llevando gente de un lugar a otro. Pues entonces es una manera de ganarnos la comida de cada día. Pero también puede ser que tengas que pagar un préstamo por ese auto, para tener un buen auto y poder dar un mejor servicio. Pero eso es parte de una deuda legítima, o para llegar a tu trabajo, porque en el lugar no hay transportación. Me fascinó Argentina, que siempre tiene una buena transportación pública. De cualquier punto puede llegar a otro lugar y muy económico. Pero no todos los lugares tienen esas facilidades o tienen esa manera de transportación. En Puerto Rico, el que no tiene un auto no puede llegar a muchos lugares porque la transportación es pésima. Pero yo creo que, ¿verdad? Tenemos que añorar tener todas esas cosas que son todas muy buenas y legítimas, como las llamamos aquí, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy realistas, no tratar de buscar una casa que no está a nuestras posibilidades pagar, no porque quiero un mejor carro, un carro más moderno, un Correcto. carro, ¿verdad? Porque el vecino tiene X carro, yo quiero tener un carro igual y sentir que necesitamos competir con la sociedad en las cosas que tenemos. Pues no, nosotros tenemos que ser, como decía Pablo, conformarnos en lo que tenemos y no tratar de vivir sobre nuestra propia manera, o sea, recursos, cosa de que no tengamos que después recurrir a préstamos para poder pagar esos gastos recurrentes que tenemos. Tenemos que buscar la manera de ajustar nuestro presupuesto para que todo nos alcance y ser responsables con todo eso que Dios nos está dando. O sea que si, por ejemplo, como Raúl mencionaba, vas a tomar un préstamo estudiantil para mejorar, tener mejores alternativas y más opciones de trabajo, tampoco debes pensar, pues me voy a meter en una deuda de $200,000, porque ¿qué va a pasar? Voy a terminar pagando por esos $20,000, $20,000, a lo mejor tengo que pagar $2,000 mensuales. Entonces eso no nos va a ayudar en absoluto para poder después pagar esas deudas. Así que o sea, hay que ser prudente también en las decisiones que tomamos sobre estas deudas legítimas. Bien importante, hay un refrán en Puerto Rico, le dice, no te acuestes a dormir, ¿verdad? O no gastes más de lo que la sábana te puede arropar. En otras palabras, si tú te arropas con la sábana y se te salen los pies, quiere decir que el dinero no te alcanza para vivir, ¿verdad? Ese es un refrán que decimos mucho aquí, que muchas personas dicen, wow, mira qué carro tiene, o mira qué casa tiene, pero entonces se acuesta a dormir y los pies no se los puede cubrir porque no le da el dinero para comprar la sábana suficiente, ¿verdad? O la frisa para taparse los pies. Y esos son realidades en la vida, que entramos en deudas legítimas, como decía Nidia, pero que no podemos pagar luego porque son muy altas. Así que eso también tenemos que tomarlo en cuenta en nuestras vidas. Y déjame añadir que quería decir que aún esas que son legítimas, nosotros le aconsejamos que busquen consejo, porque a veces no tenemos toda la información a la mano como para tomar una decisión correcta. Puede ser que todo se vea muy bonito, pero cuando vas a pedir consejo con una persona que sabe, que conoce de esos temas, te puede presentar las letras pequeñitas que a veces nosotros no sabemos y no sabemos las consecuencias que pueden tener. Sí. También otros, ¿verdad? Hermanos que también han tenido ya la experiencia o tienen el expertise en esa área, ¿verdad? Y pueden conocer realmente cuál es lo que conlleva esa deuda. Yo creo que llegó la duda. Tipos de deuda, seguimos hablando sobre deudas legítimas. Deudas legítimas y entonces vamos para deudas no legítimas. Perdónenme un minuto. Nidia, vete a la luz para la... Creo que llego ya. Deudas no legítimas. Deudas no legítimas son para comprar cosas que no son esenciales en nuestra vida, ¿verdad? A veces compramos cosas que no nos hacen falta. Ay, me gustó esta camisa, o me gustó esta blusa, o me gustó estos zapatos, o mira, estas tenis, ¿verdad? Quiero comprarme un reloj, y posiblemente son
artículos que compramos, pero que no son esenciales para la vida. Y cuando uno empieza a sumar y a verificar lo que ha comprado en cosas pequeñas, se nos ha ido el dinero muchas veces. Se nos va sumamente rápido. Así que tenemos que tener en cuenta que deudas no legítimas es comprar cosas que no son esenciales para nuestra vida. Ejemplo, entretenimiento, ¿verdad? El cine. No estoy diciendo que no nos vayamos a entretener, que no vayamos al cine o que no vayamos de vacaciones, porque tengo ese ejemplo ahí de vacaciones. Pero aquí en Puerto Rico la costumbre de muchas personas es hacer un préstamo, coger prestado el dinero para tomar vacaciones, para irse en un crucero, para irse a un hotel, ¿verdad? Y luego regresan de esas vacaciones y tienen una deuda y no tienen el dinero para pagarla, o no tienen, y entonces tienen que sacar de lo que necesitan para comer para poder pagar esa deuda, o necesitan sacar ese dinero de la casa para pagar la casa, para pagar la deuda. Cuando vienes a ver, hiciste un gasto que no es esencial, que no era necesario, y estás en una deuda que no es legítima, que no era necesaria para la vida de cada uno de nosotros. Pensé en un dicho también que decimos aquí, sarna con gusto no pica, ¿verdad? Porque a veces queremos darnos un gustito o un gustazo, ¿verdad? Si son unas vacaciones y decimos, ay, que la cuenta la pague el diablo. Pero eso es lo que va a pasar, que el diablo va a venir detrás de nosotros a cobrarnos. Exactamente. Acá se dice, verá, que el que venga atrás, que pague la deuda. Así que eso no es real, eso no es como debe ser. Exacto. Así que tomar prestado cuando no puedes pagar de regreso o no sabes cuándo puedes pagar de regreso. Mi papá siempre me decía, no cojas prestado de la tarjeta de crédito si no tienes a fin de mes con qué pagarlo. Y muy cierto. Recuerdo muy joven utilizar mi tarjeta de crédito y recuerdo casándome con Nidia y todavía pagando la tarjeta de crédito porque no había podido pagar todo ese dinero que había acumulado la tarjeta en cosas que ni me acuerdo y ni que tengo conmigo, ni que las tenía a la mano. Gasté en cosas que no eran necesarias. Así que tomar prestado cuando no puedes pagar de regreso o no sabes cuándo podrás pagarlo. Tengan mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Siempre han sido una trampa. Sí, tienen unos intereses muy altos, pero ahora tienen intereses mucho más altos. Y mientras más veces dejas de pagar, más te suben los intereses. Así que no les recomendamos que las utilicen. De hecho, la recomendación es que las paguemos y las cortemos para no tener la tentación de usarla de nuevo. Si es algo que no puedes controlar, si es algo que no tienes dominio sobre eso, no las cargues contigo, utilízalas solo para una emergencia y de nuevo, que sea algo que verdaderamente sabes que luego vas a poder pagar. Pero las tarjetas de crédito son una de las maneras en que más rápido nos endeudamos y después más difícil poder salir de esa deuda. Sí, y es un ejemplo para nosotros, nos ha pasado, tuvimos una vez que coger el préstamo de la casa, consolidarlo para con ese dinero saldar todas las cuentas y quedarnos con una sola deuda. Pero eso no es lo que Dios nos llama. Eso no es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Él espera que seamos buenos administradores. Y sí, puedo entender que hay situaciones en la vida en la cual no tenemos, ¿verdad?, los recursos económicos, o nos hemos quedado sin trabajo, o ha surgido una emergencia de enfermedad, ¿verdad?, que ha costado mucho. Y eso va a poder pasar. Pero créame, Dios siempre nos da la manera de solucionar el problema. Siempre nos da la salida, nos da lo que necesitamos, nos provee. Hasta los hermanos alrededor llegan para ayudarnos. Dios pone y hace milagro en la vida de cada uno de nosotros. Así que hay que pedir mucho consejo, cómo trabajar esas deudas, cómo salir de ellas, cómo practicar, ¿verdad?, el no tomar las deudas que no son legítimas.
Y también ser creativos, ¿verdad? Quizás no tenemos para ir a Disney, a llevar los niños a Disney, pero sí podemos ser creativos utilizando los parques que están a nuestro alrededor, haciendo actividades que quizás no requieren mucho dinero, pero cuando las planificamos y las hacemos especiales, eso va a ser más significativo en la memoria de nuestros hijos que quizás un viaje o algo por el estilo. Necesitamos ser creativos, a lo mejor, como decimos aquí, tomarnos una piragua que nos toma $2, $1, va a ser mejor ese tiempo de calidad que le podamos dedicar a las personas a nuestro alrededor o a nuestras familias, que quizás algo que les regalemos que cueste mucho dinero. Así que es cuestión de pensar más en detalle cómo ser eficiente en el uso del dinero. Para los solteros que estén conectados y aquellos universitarios, las citas, cuando salimos en cita, ¿no? Que hay que sacar las hermanas en cita y queremos, ¿verdad? Impactarlas, sorprenderlas y vamos a llevarlas a comer a un lugar, ¿verdad? Bueno, bonito. No. Mira, hasta con un mantecado, ¿verdad? Un helado, que tú vayas y compartas. Lo importante es compartir entre hermanos para podernos conocer y crecer espiritualmente. Sean creativos. Yo recuerdo estando en las citas y ser creativos de hacer cosas súper económicas. Con $5 hacíamos entre 4 parejas de hermanos. Sacamos las hermanas en cita y con $20 hacíamos maravilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacíamos cosas que fueran divertidas, económicas, pero que nuestras hermanas pudieran salir animadas de esa cita, porque de eso es que se trata. No se trata de cuánto yo puedo impactar o cuánto yo puedo dar, sino es cuánto yo puedo compartir y crecer espiritualmente con mis hermanas en Cristo. Y con nuestras parejas, ¿verdad? Nuestros esposos. Con nuestros esposos también, para los que son casados. Libérese de las deudas. Proverbios 21:17. Terminando aquí con la escritura que comenzamos, ¿verdad? Que dice la escritura, y perdónenme un minuto, los voy a poner en la oscuridad a ustedes, pero como dice la escritura en Proverbios 21:17, los que aman el placer se vuelven pobres, los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Mira qué interesante la escritura, ¿no? En Proverbio. Dice, los que les encanta el placer, ¿verdad? Están botando su dinero. Pero aquellos que, ¿verdad? Que les gusta el vino, el perfume, las cosas lujosas, que no van a ser ricos. Así que Dios nos llama a que seamos prudentes, que aprendamos a ser mayordomos de lo que Él nos da. Primero que nada, confecciona un plan para controlar los gastos, un presupuesto, ¿ok? Confeccionando un plan para controlar los gastos, haciendo un presupuesto. Ese presupuesto, ¿qué tiene que tener? Mira, ese presupuesto dentro de las cosas esenciales, el diezmo, la contribución que damos para nuestro Dios. Al principio leí la escritura en Crónicas, donde David decía, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es su pueblo que estamos dando la ofrenda para construir el templo? Pero si ya lo que estamos dando es lo que usted nos ha dado. David estaba consciente de que ellos estaban dando lo que Dios le había dado. Así que tenemos que confeccionar un presupuesto de qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que está entrando, ¿verdad? A nuestras manos, de nuestro trabajo o de lo que estamos recibiendo, y confeccionando un plan de cómo vamos a gastar ese dinero. Identifique cuáles son las cosas esenciales para la vida y cuáles no. Por ejemplo, yo que me encantan los deportes, me fascinan. Para mí, comprarme un equipo como una bicicleta o una tabla para surfear, para mí eso es importante porque son los deportes que practico. Pero si tengo que ser prudente, tengo que mirar, ¿eso me hace falta
Voy a gastar en eso que es necesario para mi vida ahora mismo. Y en muchas ocasiones lo he gastado no sabiamente, ¿verdad? Utilizando, ¿verdad? Gastándolo en algo que sí me apasiona, me gusta, pero no de la manera correcta. Cuando decimos aquí que identifique cuáles son esas cosas esenciales, ¿verdad? Estamos diciendo que hagan una lista específica de cada gasto que tienen en su hogar, ¿verdad? Desde las utilidades hasta los gastos como, por ejemplo, una partida para almorzar, si trabaja afuera, o cosas más detalladas, cosas que de verdad son necesarias. Y eso es importante porque ahí vas a saber realmente si el dinero que tienes te alcanza. Porque el punto es que al final, cuando sumes y restes, no te quedes en negativos. Y ahí puedes ir haciendo ajustes y ahí puedes saber exactamente en qué área necesitas aumentar o disminuir. Y si necesitas de alguna manera conseguir un mejor trabajo que pague más, conseguir un trabajo extra con algunas horas extras para poder completar para lo básico. Importante también, piensen antes de gastar. Para mí es fácil no pensar y gastar. Para mi esposa es fácil pensar y no gastar. Así que nos complementamos muchísimo. Yo he tenido que aprender mucho de Nidia en esa área, pero Nidia también ha aprendido mucho en el área de gastar, en el sentido de las cosas que son necesarias en la vida de cada uno de nosotros. Piensa antes de gastar. Yo he tenido, a veces me he puesto a pensar y a mirar si realmente debo gastar eso. Y mi hijo está ahí conectado, Esteban y su esposa Tamara están por ahí. Y a veces mi hijo me dice, papi, ¿tú lo necesitas? Papá, ¿tú necesitas eso? O sea que hasta mis hijos me retan cuando quiero comprar algo, ¿verdad? Me hacen pensar antes de gastarlo. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que eso es necesario. A veces tenemos que detenernos, no podemos ser impulsivos o emocionales. Ah, que me gusta eso, me encanta esa gorra, me encanta lo otro. Pero tenemos que ser prudentes cuando vamos a hacer los gastos. Y también buscar las mejores ofertas, ¿verdad? Buscar la manera de cómo ahorrar un poquito de aquí, un poquito allá, pensar en los lugares donde puedo rendir más mi dinero y no simplemente comprar lo primero que veo y donde primero voy, porque muchas veces es cuestión de ir y buscar hasta encontrar el mejor precio por el artículo que estás buscando o por el servicio que necesitas. Amén. Importante, deje de comprar a crédito. Suspendan de utilizar las tarjetas de crédito. Nos llevan a un hoyo, nos llevan a un lugar que se nos va a hacer bien difícil de salir. Hay tantas ofertas que nos hacen. Compra y no pagas intereses. Tienes 6 meses para pagarlo o 1 año y termina el año y todavía estamos pagando intereses. No hemos terminado de pagar el mueble, pues porque realmente nos entraron otras deudas, otras cosas necesarias y eso se fue quedando a un lado. Eso nos pasó. Y eso nos pasó a nosotros. Fuimos testigos de eso. Así que dejen de comprar a crédito, dejen de coger ofertas tentadoras, hermosas que salen por ahí, que realmente lo que nos hace es caer en una trampa y no utilizar correctamente nuestro dinero. Aprendan a ahorrar. Aprende a ahorrar. Importante, clave número 1, hay que ahorrar. Yo tengo una costumbre que es todo el menudo que me sobra, lo he hecho en un frasco. Y al final del año, voy y cambio todo ese menudo y con eso me doy el gustito de algo que me guste para mí. Ahí está guardado. O en una emergencia, tengo ese dinero ahí para resolver, hasta para echar gasolina al auto, para comprar una comida, para una emergencia médica. Ahí está el dinero porque lo he estado ahorrando. Tenemos que aprender a ahorrar. Al principio es difícil porque posiblemente tenemos demasiada deuda y tenemos demasiados compromisos, ¿verdad? Y para salir de esas deudas hay que planificarlo, hay que trabajar para ir saliendo de esas deudas
poco a poco para entonces poder caer en un plan de poder ahorrar. Pero siempre es bueno ahorrar aunque sea poco, ¿verdad? Quizás no puedes ahorrar 100, $200 mensuales o algo así, pero puedes ahorrar $10 o puedes ahorrar algo. Es mejor algo que nada, porque Exacto. eso siempre es dinero que en una emergencia podemos utilizar y es mejor tener algo y tener que buscar para el resto que entonces buscar para todo lo que necesitamos. Y cuando ya aprendemos a salir de las deudas, entonces vamos a poder echar más en ese bolsillo que es de ahorro. Y eso es una manera de, ¿verdad?, poder crecer nuestras riquezas, es saliendo de deudas y juntando para ahorrar. Así que, hermanos, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Es importante que podamos trabajar con qué es lo que es mayordomía, ya que sabemos que es ser mayordomo y que entendemos que es la mayordomía en nuestras vidas y bíblicamente trabajar con eso en nuestras vidas, entendiendo que lo que ya tenemos nos lo ha dado Dios y que debemos ser buenos administradores. También viendo el punto de vista de Dios con relación a nuestras deudas y a nuestras finanzas. Tomando prestado, recordar que no debemos estar tomando prestado. ¿Y qué tipo de deudas tenemos? Si son deudas legítimas o deudas no legítimas. O cómo salir y liberarnos de las deudas. Hay que hacer un plan. Hay que trabajar con un presupuesto para poder lograr eso. Créanme, se puede lograr. Nada es imposible para nuestro Dios. Dios siempre quiere que nosotros seamos libres de deudas, porque así nos lo enseña la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Que tengan muy buenas noches y lo vamos a abrir para algunas preguntas. David ya recibió algunas preguntas, si hay algunas que hayan enviado por el chat. Así que cualquier pregunta estamos disponibles para poder compartir con ustedes. Sí, Raúl y Nidia, muchísimas gracias, de verdad. Muy rica la enseñanza. Gracias ¿verdad?, por el sacrificio. Y, ¿verdad?, le damos gracias a Dios que se pudieron conectar y pudimos continuar con el taller. Sí, tengo dos preguntas por aquí. Una, por ejemplo, menciona el transporte en Argentina no es económico. La pregunta sería, ¿cómo manejarse con la inflación? Ya que hay otros países que no la tienen, pero tienen una inflación de un 105%. Y se les hace difícil aún administrar los recursos que Dios les da. Tremenda pregunta. Yo estuve en Argentina, pues entiendo lo que están viviendo, lo vi ¿verdad? Lo vi personalmente. Definitivamente, el transporte, bueno, todo se va a encarecer. Comida, transporte, la electricidad, el agua, todas las cosas esenciales van a seguir aumentando. Aquí en Puerto Rico estamos pasando por la misma situación con la electricidad y no tenemos. Y nos sigue subiendo el precio de la electricidad y se nos va todos los días. Así que, ¿cómo trabajar con eso? Va a depender de la situación de cada uno en el sentido de si puede conseguir un trabajo extra. Hay veces que tenemos que conseguir algunas cosas adicionales para poder sustentar y poder cubrir eso. Hay veces que es imposible, ¿verdad? El poder lograrlo. O sea, el poder tener hacer un dinero extra. Yo sé de hermanos acá en Puerto Rico que han pasado por esa situación y pues han podido trabajar con esas situaciones extra. Conozco hermanos aquí, la transportación es malísima. Tengo un hermano que anda en bicicleta, ¿verdad? Que su transporte ahora es una bicicleta porque no tiene con qué tener un carro o no puede, se le dañó el auto y andaba en bicicleta y no tenía con qué reparar su auto. Así que hay que buscar alternativas, ¿verdad? Para poder sustentar eso. Definitivamente para un extranjero que llega, como fue en el caso mío, llegar a Argentina, para mí era súper económico por el cambio de moneda.
pero para el que vive ahí en Argentina es sumamente retante, porque los salarios no suben, y entonces la vida sí sube, la comida, el transporte, ¿cómo se llama? La inflación sigue aumentando en Argentina. Así que hay que buscar alternativas entre nosotros los hermanos de cómo ayudarnos unos a otros. Yo miro en Hechos, cuando en el primer siglo veo tantos hermanos que estaban reunidos, o sea, 3,000 se bautizaron, que debe haber habido ahí más de 3,000 personas viviendo en la casa de los hermanos, ¿verdad? Cuidándose unos a otros. Así que no, me imagino que algunos de ellos no tenían trabajo, algunos de ellos no estaban, porque habían venido de otras ciudades, pero lo que nos enseña la palabra es que nos tenemos que ayudar unos a otros a seguir adelante, a trabajar en unidad, a trabajar en cómo ayudarnos a pasar este tiempo difícil. Yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar, tenemos que evaluar, tenemos que sentarnos unos con otros a buscar soluciones, a pedir consejo de cómo podemos trabajar la transportación o cómo podemos trabajar la situación de la comida, buscando ahorro. Mira, acá podemos buscar ahorro. O sé que hay situaciones en Argentina específicamente que hay hermanos que se quedan sin trabajo de momento, ¿no? Por la inflación, y para no subirle los salarios, las empresas los echan, ¿no? Los botan o los cesantean, y entonces se quedan sin trabajo. Sí, no, más que todo, yo creo que requiere una planificación bien pensada, ¿verdad? Y no sentirse que uno tiene que hacerlo todo solo. Yo creo que es un buen consejo que dio mi esposo, ¿verdad? El hablar con los hermanos, a veces entre todos podemos ayudarnos uno mutuamente, si es alimento, si es transporte, quizás, ¿verdad? Hacer, como decimos acá, carpooling, ¿verdad? Que nos ayudemos con la transportación, también que nos ayudemos en cuanto a comprar artículos en mayor cantidad y que se puedan dividir esos artículos entre las personas que pusieron el dinero y así, o sea, buscar estrategias que los ayuden a economizar, porque la realidad es que estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles, que vemos que todo se encarece, pero los sueldos se quedan estáticos. Nosotros necesitamos pensar que en el futuro no necesariamente va a ser mejor, sino que tenemos que ser bien prudentes y bien austeros en nuestros gastos para que no pensemos, ¿verdad? Quizás en el futuro todo va a estar mejor, así que puedo gastar este dinero. No, mejor es tener como dice ese versículo que dice que tiene que tener un bolsillo apretado, ¿verdad? Es que vamos a tener, pero es apretada la cosa, entonces tenemos que ser muy sabios y muy planificados en la manera en que hacemos los gastos. Excelente. Muchas gracias. Otra pregunta. En mi situación, el problema no es de deudas, sino en cómo llegar a fin de mes. El ahorro con el sueldo normal no existe. ¿Qué estrategia poner en práctica para poder progresar económicamente? Importante en esa, no sé, ¿verdad? Hago la salvedad porque no tengo toda la información. No tengo toda la información, pero es importante hacer un presupuesto, ¿verdad? Y si ya tiene un presupuesto y aún dentro de ese presupuesto todavía no da, ¿verdad? Se queda corto. Hay que buscar entonces alternativas como mencioné hace un rato, de buscar trabajo extra. Por ejemplo, este hermano en el cual tuvo esta situación del auto, yo le dije, bueno, vamos a lavar carros. Hay muchos carros para lavar. Está el caliente, hay mucho sol en Puerto Rico, y pues cada carro que laves es un dinero extra, ¿verdad? Buscar una alternativa, buscar de qué otra manera puedo generar con un ingreso adicional, ¿verdad? Ese dinero para poder completar, ¿verdad? Hay que verificar en ese presupuesto
¿verdad? Sentarte con alguien que te pueda verificar el presupuesto, ¿verdad? Para ver si lo que estás gastando todo es esencial, ¿verdad? O si hay cosas que se pueden recortar. Por ejemplo, yo tengo hermanos o hermanas que se iban semanalmente a recortar o a peinar. Pues cuando cayeron en una situación económica, iban una sola vez al mes, ¿verdad? Que tenían, ¿verdad? Su pelo más largo, no lo tenían totalmente, pero había una necesidad, entonces recortaron, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Recortaron un área que no era totalmente necesaria que fuera semanalmente. Asimismo, hay que ir mirando, por ejemplo, hermanos que comen afuera, que comen mucho, pues mira, haz una compra en el supermercado, vas al mercado, hace la compra y lleva comida contigo para tu trabajo, para que no tengas que comer afuera. Sale mucho más económico, mucho más saludable. Si tienes para llevar un poco más, lleva un poco más y compártelo con alguien y compartes la fe y estudias la Biblia de una vez, ¿verdad? Es una manera en la cual podemos compartir. También aquellos hermanos que somos más bendecidos o tenemos, y no más bendecidos, porque no quiero utilizar eso, todos somos bendecidos, perdonen, ¿verdad? Pero que económicamente estamos mejor, ¿verdad? Pues debemos también ayudar y compartir lo que ya Dios nos ha dado con esos hermanos que están en necesidad. Eso es importante también. Así que, como dice la Escritura, hay más dicha en dar que en recibir. Así que tenemos que estar pendientes dentro como iglesia, como hermanos en Cristo, las necesidades. Pero para esa persona que hizo la pregunta, importante hacer un presupuesto y verificar que todo lo que tiene es esencial para su vida. Y bueno, a veces hay que, al sentarte a hablar y mirar tu presupuesto con otra persona y viéndolo desde un punto de vista externo, ¿verdad? Otros ojos nuevos mirando lo que estás viendo tú, puede ayudarte a identificar esas áreas y también identificar esas estrategias. O sea, todo el mundo es diferente y cada situación es diferente. Por eso es tan importante que seamos un libro abierto, busquemos poner todo en la mesa para que podamos recibir la ayuda. Lo bueno y lo no tan bueno, ¿verdad? Porque a veces es que quizás nosotros no tuvimos una disciplina antes de ser discípulos y gastamos mucho dinero y por eso tenemos deuda. Eso también, ¿verdad? O sea, aquí todos hemos pasado por dificultades financieras, hemos tomado malas decisiones, hemos metido la pata muchísimo en cosas que no fuimos sabios, pero también de esas situaciones aprendemos y podemos compartirlos con otros para que no caigan en ese mismo error que nosotros caímos. Esa manera de compartir las necesidades que tengo con otros me ayudan a mí a ver otras opciones que quizás no consideré. Así es. Yo creo que es importante, ¿verdad? El pedir consejo, el juntarse con otro hermano que tenga experiencia también trabajando presupuestos o que sea mejor en las finanzas para que así pueda ayudar y que esté también en tu país, ¿no? Que también pueda identificar las situaciones y cómo trabajarlas dentro de la cultura. Que me hicieron un chiste que todos quieren ir a mi peluquería. Ya no voy a la peluquería porque yo mismo me afeito. Mi hijo fue uno de los que hizo el chiste. Eres cliente una sola vez. Una sola vez. Otra preguntita por aquí. Muchos aplican la escritura de los préstamos de forma radical. ¿Será esto lo más sano? Usan la escritura de no tomar préstamo. De no tomar préstamo. Como algo radical. Sí, yo creo que todo va a depender, ¿verdad? Como expliqué ahorita o hace un rato. Tenemos deudas legítimas. Tomar prestado para tener una casa no es nada malo. Yo pienso que es algo bueno porque estás comprando algo que se va a quedar en tu propiedad al final, ¿verdad? De todas maneras tienes que pagar una renta,
Así que si vas a pagar una renta para alguien, pues mejor la pagas para ti. Pero siempre y cuando que esté dentro del presupuesto, que no esté fuera de presupuesto. O sea que estoy cogiendo un préstamo que voy a pagar 2 veces lo que puedo pagar. Debe ser que yo pueda pagar, ¿verdad? Lo que está dentro de mi presupuesto. Excelente. ¿Tienes algún documento para hacer un presupuesto que incluya la ofrenda que damos los discípulos? Sí, si lo tenemos, se lo puedo, bueno, no lo tengo aquí ahora mismo para podérselo pasar a través del chat, pero sí se lo puedo hacer llegar a Carlos. a Carlos para que después lo puedan postear. No sé cómo, depende de dónde es la persona, si es, se lo puedo enviar directamente allá, que nos escriba de dónde es para entonces yo podérselo enviar a uno de sus líderes, o si nos da la información, yo le puedo enviar una hoja que es lo que te ganas, ¿verdad? O los ingresos que estás recibiendo. Si tienes algún descuento de impuestos, ¿verdad? Porque depende del país, pues te va a quedar un salario neto, y de ese salario neto, lo primero que aparece es la contribución, ¿verdad? Y luego las cosas esenciales que vas poniendo para hacer ese presupuesto. Sí, Raúl, me lo pueden enviar, no hay problema, yo lo puedo distribuir. Perfecto. A Carlos me habló, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Una pregunta, otra pregunta. ¿Qué porcentaje es recomendable que ahorremos en base a que si tienen controladas las finanzas, ¿verdad? Y las obligaciones, porque si no se tiene el porcentaje de ahorro, pues se puede fugar el dinero en otros tipos de distracciones, ¿verdad? ¿Qué porcentaje recomiendan para ahorrar? Va a depender de cada persona, nuevamente, ¿verdad? De sus ingresos, pero si tiene para poder ahorrar, debería llegar a ahorrar mínimo 3 meses de salario. O sea, poder completar sus 3 meses de salario, yo te diría hasta un máximo de 6 meses. ¿Qué significa? El día que te quedes sin trabajo, tienes ese dinero ahí para poder cubrir a lo que consigues un empleo o un trabajo o la manera de generar los ingresos. No todos tenemos esa opción o esa capacidad para hacerlo, pero aquel que la tenga debería hacerlo, debería irlo trabajando. No estoy hablando que lo haga de cantazo, ¿no? Eso es poco a poco, va ahorrando hasta que pueda lograrlo. Hay personas que tienen la capacidad y pueden guardarlo rápidamente, pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Sí he visto personas o hermanos, mejor dicho, que han ido haciendo trabajo extra y han guardado eso para tener sus ahorros, pero a la misma vez también han hecho trabajo extra para su contribución especial, ¿verdad? Y la van guardando para cuando llegue ese momento poderla darla para Dios o para su contribución semanal. Sé de hermanos que conozco personalmente que no, su presupuesto está tan apretado que no tienen dinero ni para dar la contribución especial. Digo, la contribución semanal, su diezmo. Y lo que hacen es, hacen un trabajo extra, lavan un carro y con eso van y lo entregan como contribución para la semana. Hay muchas maneras en que podemos generar esos ingresos, que tenemos que ver, dependiendo del país, dependiendo del lugar, dependiendo de la economía, cómo lo vamos a trabajar. Y la cosa es que, tal y como dice en esa parábola que Jesús dijo de los talentos, donde hubo una persona, un siervo que recibió 1,000 monedas, el otro recibió 5,000 monedas, el otro recibió 2,000, 5,000 y así. Cada uno recibe lo que tiene capacidad para manejar. Así es. Es decir, Dios nos da lo que necesitamos, pero no nos da lo que no podemos manejar. Y si aprendemos a manejar lo que es, lo que tenemos a la mano, Dios nos puede dar más. En cuanto al ahorro,
ese consejo es el consejo que normalmente los profesionales dan, de que debemos guardar esa cantidad de dinero para estar seguros de que en un momento de necesidad tenemos para cubrir. Para crear una seguridad financiera. Sí. En nuestro caso, nosotros todo lo que podemos lo ahorramos. O sea que tenemos nuestro presupuesto, tenemos nuestros gastos recurrentes, pero todo eso adicional que tenemos va a otra cuenta y lo vamos guardando. Cosa de que de tener toda esa cantidad disponible igual para una emergencia, nuestro futuro, lo que sea. Nosotros no tenemos un sueldo súper alto, pero con por lo menos tener al menos ese fondo creado para tener algo en caso de una emergencia es importante. Así que va a depender de la finanza de cada cual, pero si tienes la opción de vive por tu presupuesto, aunque te sobre mucho dinero y guarda esa otra parte, quizás ese dinero que estás guardando puede ser el fondo también para ayudar a una persona en necesidad. Exacto, a eso iba que mi esposa acaba de hablar. Muchas veces guardamos el dinero para nosotros, para un futuro, para si nos pasa algo, para si tenemos que retirarnos o por si nos pasa un accidente. Pero realmente ese dinero que está guardado ahí, si lo he podido ahorrar y surge una emergencia con un hermano, física, alimentaria, cualquier situación que tenga que sea benevolencia, yo tengo con qué ayudar, yo tengo con qué socorrer a ese hermano y ayudarlo a seguir adelante. Y esa es la manera en la cual Dios nos llama a cada uno de nosotros como hermanos, como cristianos, de que nos cuidemos unos a otros. No es que guardemos en graneros, sino es que guardemos, pero que lo utilicemos de la manera que le agrada a nuestro Dios. Amén. Muy sabio. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Nidia. Esta pregunta es de verdad retante, ¿verdad? ¿Cómo lograr tener dominio propio cuando algo quiero y no necesariamente lo necesito? Buena pregunta. Esa me identifico 100%. Ese soy yo. Alzo la mano. Oración. ¿Tú eres casada? Soto, sí. Ah, pues necesitas a tu esposo ahí. Y no, totalmente. Y gracias a Dios, él es un excelente administrador, definitivamente. Hoy todo lo que tenemos, definitivamente, es porque él es muy sabio y yo soy muy gastalona. Entonces, yo cuando me casé, eliminé mis tarjetas y traía ahí alguna que otra deuda. Se acabaron las deudas, se acabaron las tarjetas, porque él decidió, no, te voy a dar tarjeta de débito, entonces vas a gastar lo que tú tienes únicamente. Y la verdad es que me he manejado bastante bien. Solo que, aunque yo tengo una mesada, fíjense, actualmente me metí a estudiar. Entonces, yo decidí pagármelo con mi mesada y hago repostería. Entonces, con lo que yo gano de mis postres, de mis panes, y con mi mesada, yo me estoy pagando este curso. Pero obviamente ya no puedo darme los gustos de antes, de que yo pasaba por una tienda y lo que tú decías, no, esta blusita me gustaba, no, ahorita ya no es tan fácil. Sin embargo, me sigo dando escapadas y eso no me ayuda, porque ¿qué pasa? Que de momento me veo desfalcada y digo, ay caray, me falta para esto. Por ejemplo, en este caso ahorita es mi colegiatura la que me trae de cabeza, ¿no? Y de momento digo, chispas, ¿y ahora cómo le voy a hacer? No, pues casi tengo que trabajarle más, ¿no? Entonces, ese tipo de estrés un poco, porque me lleva en la noche a estar pensando, ¿cómo le doy vueltas? Me hace falta tal cantidad. Me lo puedo ahorrar, pero fácilmente, si yo me pudiera contener. Pero no es tan fácil, porque una vez fíjense que Arturo Elizarrarás dijo algo que hasta me preocupó, porque dije, igual y yo tengo eso. Es como un tipo de adicción, pero tiene un nombre, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor se lo saben, de una persona que gasta constantemente. Es como una salida, algo. A lo mejor traes ahí algún tema, no sé, emocional, que a mí mi gusto de satisfacerme, tal vez les puedo decir, de yo sentirme como
no sé, contenta, en paz, no sé cómo utilizarlo. Gratificación. Ándale, es una satisfacción, exactamente. Satisfacción y una gratificación. Ajá. Exactamente, yo lo traigo mucho, mucho. Entonces, no, en otro tiempo les cuento de vacas gordas, no, hombre, pero yo me la veía súper bien, ¿no? Porque todos los gustos, de verdad, hubo tiempo, les cuento, pasamos un tiempo difícil, mi esposo se quedó sin trabajo, obviamente ya mis mesadas se acabaron en ese tiempo, en ese año, y de momento eché un vistazo a mi closet y yo de veras me avergoncé. Vi muchas cosas que yo compré que fueron pura emoción, que realmente no las necesitaba, que solamente fue el puro gusto. De veras, desde ahí aprendí no más. Y sí, ha bajado, sí, ya no es lo mismo, aparte porque ni tengo ahorita, ¿verdad? Sí. Pero yo necesito como, ¿qué puedo hacer? Alguien me ha hecho ayuna, esto, y miren que hay cosas que lo he hecho, pero reincido. Te vamos a decir algo que no sé si lo has hecho. Mi esposo y yo tenemos un acuerdo cuando nos casamos. Decíamos, cualquier cosa que cueste más de $20, tienes que llamarme Y consulta. y consultar. A veces no consultaba y pues había confrontación en la casa cuando llegaba por haber gastado algo que no había consultado. Y eso nos ayuda a nosotros a tener una contabilidad unos con otros. Es como cualquier adicción y lo traigo de esta manera, no como algo malo, sino como cualquier adicción necesitamos contabilidad, necesitamos seguimiento. Y la única manera que podemos hacerlo es nosotros siendo verdaderos, ¿no? Siendo disciplinados, decir, bueno, yo quiero poner un presupuesto, pero nada que cueste más de $20. Esto estoy hablando en dólares americanos, ¿verdad? Pero cada cual tiene que poner ese presupuesto y decir, ok, si vale más de $20, tengo que llamar a mi esposo. Y ahí, y al día, una sola vez al día. Y entonces ahí es que, pero tú no yo llamaba a mi esposa y me dice, no, tú no necesitas eso, no lo compres, no te hace falta. Y era un sinsabor, ¿no? Porque era como que yo quería comprarlo o viceversa. Pero mi esposa no sufre de eso. Mi esposa es todo lo contrario. Tengo que empujarla porque necesita algo, pues necesita comprarlo y es necesario, mira, vamos a comprarlo. Pero ya he aprendido a ser más como ella y ella como yo. Que hay un balance, ¿verdad? Pero al principio en nuestro matrimonio era así, porque estaba holgado, ¿no? Estaba muy apretado, estábamos bien apretados. Entonces nos consultábamos y eso era regla. Que no llegara con algo que costó más de $20, que entonces iba a haber un tiempo de plática. Entonces muy importante eso, que seguimiento, ¿no? Contabilidad unos con otros. Sé que hay muchas otras preguntas. Voy a dejar a mi esposa para que termine. Gracias, Soto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo sé que hay otras preguntas que están ahí en el tapete, luego las podemos contestar. Voy a dejar para que mi esposa pueda terminar. Quería añadir que para cambiar ese tipo de mentalidad es bien importante que se trabaje lo que hablamos al principio del taller. Reconocer, ¿verdad? Y yo sé que intelectualmente quizás ya lo sabes y lo que dice la escritura, pero reconocer que ese dinero no es tuyo. Entonces está gastando un dinero o unos recursos que Dios te dio para otras cosas, para deseos egoístas, ¿no? O deseos de satisfacer una necesidad ilegítima, como hablamos. Pero fíjate cómo es que Jesús, cuando habló de esa parábola de los talentos, le dijo al último siervo, al que no hizo nada con ese talento, le dijo, eres un siervo perezoso, eres infiel. Y de la misma manera que ese siervo no hizo nada para hacer crecer esas finanzas, tú tienes que tener cuidado de que eso no sea lo que está pasando con tus recursos, que en vez de crecerlos estás gastando más de lo que realmente puedes gastar y al final no puedes alcanzar las metas que te has propuesto. Entonces, se trata de tener el corazón de Dios y entender esta mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos, de somos mayordomos, no es nuestro dinero, no son nuestros recursos y por ende no puedo hacer lo que yo quiera,
con lo que tengo. Tengo que pensar qué Dios quiere que yo haga, y eso es algo ya del discipulado. Bien importante trabajar eso a través del discipulado y con mucho seguimiento. Hermanos, gracias por compartir, gracias por estar aquí. Perdonen los inconvenientes de la electricidad, Sí, pero le doy gracias a Dios que nos pudimos conectar y continuar y terminar con la clase. Que Dios les bendiga, que todos tengan una noche increíble allá en cada lugar. Abrazos, Raúl, allá a todos nuestros hermanos de Centroamérica, Suramérica, a mi yerna Tamara, no era Tamara, abrazos fuertemente, a Esteban, nuestro hijo, a nuestros consuegros y a esos amigos de Nueva York que tenemos allá, todos esos hermanos que hemos compartido, a Nicaragua, que está en la casa por ahí en una esquinita con Rolando. Le damos las gracias a esos hermanos de México que están también conectados aquí con nosotros y de Puerto Rico y República Dominicana. Le damos sumamente las gracias. Hay mucho más que hablar sobre las finanzas, pero no nos da el tiempo para poder compartir todas las experiencias o todas las áreas donde podemos trabajar. Así que estaremos trabajando para dar un próximo taller mucho más práctico, ¿verdad? Ya enseñando lo que es un presupuesto, preparando ese presupuesto para que todos podamos practicar y llevar en práctica la mayordomía que viene de nuestro Dios, como nos enseña en la palabra. Que Dios les bendiga, los amamos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Bonita noche. Voy a abrir los micrófonos. Me gustó. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias, Rosely. Gracias, muchas gracias.